Como nutricionista, siempre estar en campo, porque la presión de enfermedad tú la ves con tus ojos, no ves con un reporte que te diga si positivo a Pierce o positivo a, qué sé yo, Mycoplasma. Segundo, tener una validación de las materias primas adecuada y que sea un lenguaje único de formulación. No formular con, no analizar las materias primas con NRC y formular con Rustaño. No va por ese camino. Tercero, entender muy bien mi genética y entender mi genética en base a objetivos. Quiero un cerdo magro, quiero un cerdo marmoleado. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast. Hoy vamos a hablar de nutrición de precisión. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Juan Miguel Peralbo. Juan Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Leandro. Siempre muy gustoso de participar con ustedes, con Cerdocast. Y bueno, yo creo que siempre hay un tema extra para hablar en la industria porcícola y en la industria de nutrición animal en general. Muy gustoso de estar acá. No se acaba nunca esto, Juan Miguel. Desde que hay congresos que todo el tiempo tienen charlas y disertantes diferentes, se nota que hay mucha tela para cortar, diríamos, en Argentina. Juan Miguel, para los que no te escucharon en algún episodio anterior que hemos grabado o no te vieron en ninguna conferencia internacional, ¿nos puedes comentar un poquito tu background y el rol actual que estás desempeñando? Sí, por supuesto. Mira, eh, en- como base, yo soy médico veterinario y zootecnista. Yo soy ecuatoriano. Terminé mi carrera en el 2012 cuando me gradué de la universidad. Actualmente soy el gerente técnico para Trout Nutrition de Centro y Suramérica. Parte de este camino lo hice a través de ser, bueno, nutricionista de cerdos para toda la región. Y siempre lo digo con mucha felicidad porque me gusta a mí el campo, el contacto con los clientes. Y bueno, atendemos desde más de 100,000 cerditas de granjas, en granjas o hasta 20 granjas por cerdo. O sea, para nosotros como empresa no hay un cliente grande o pequeño, todos son igualmente importantes. Obviamente tú tienes estrategias distintas. Aparte de esto, parte de mi formación incluye que yo tengo una maestría y un doctorado. La maestría en producción animal de cerdo, específicamente en la Universidad de Copenhague, y el doctorado en nutrición animal, nuevamente por la Universidad de Copenhague, enfocado en nutrición temprana y sobre todo teniendo parte del bienestar animal a partir de la prevención de las úlceras gástricas, que tanto en América Latina no es algo, una presión por ahora, pero a nivel de Europa sí es un requerimiento de bienestar animal que tenemos que trabajar hacia adelante y obviamente tiene su compromiso en términos de rendimientos productivos. Muy bien, para los que no tuvieron la oportunidad, sepan que hay un episodio que grabamos con Juan Miguel sobre úlcera gástrica, ¿no? Fue parte de tus estudios de doctorado, ¿no? Exacto, exacto. Que es espectacular, te lo recomiendo. Ujú. Sí, y bueno, quizás un poquito para complementar, actualmente hago la gerencia técnica, como lo mencioné, y veo al equipo de, bueno, no solo cerdos, sino ahora estoy involucrado con el equipo de aves, con el equipo de rumiantes, tenemos un equipo súper grande, muchos PhDs que son parte de mi equipo y también un equipo de formulación, porque como tú sabes, nosotros tenemos especialistas de cerdos, aves, rumiantes, pero tú no siempre tienes la capacidad y sobre todo el tiempo de atender a todos los clientes. Entonces tenemos un equipo de formulación muy robusto que son masters, algunos chicos que inician, que ingresan a la empresa como PhDs, pero reciben esta formación de formulación y luego saltan a un área mucho más técnica en contacto con los clientes. Pero nuevamente, tú sabes, en esta industria el compromiso también a veces es personal con muchos de nuestros clientes. Entonces, para los key accounts yo hago la formulación directa. Y es gracioso, ¿no? Porque muchos clientes dicen, no, yo quiero que usted me comparta la optimización, nadie más. Entonces, bueno, uno nunca se detiene. Está muy bien, ¿no? Y es importante, y acá nos metemos un poquito más en el tema, ¿no? Pero entender dónde está parado cada cliente a la hora de formular, ¿no? Y ahí quiero aprovechar tu experiencia y básicamente tus millas, Juan Miguel, porque sé que cubriendo una región geográfica tan amplia, ves realidades diferentes y viajas un montón, entonces haciendo un buen uso de tus millas, quiero que nos cuentes un poquito cuáles son los principales desafíos en los que te encontrás a la hora de formular para regiones, una región tan amplia, digamos, para diferentes tipos de productores. Ya, súper. Yo creo que el primer punto es entender que cada mercado en Latinoamérica tiene objetivos y necesidades distintas. Un caso puntual, voy a mencionar Ecuador, el nivel de grasa dorsal es importante. Tú te puedes mover entre 14 y 16 milímetros sin ningún problema en el mercado. Eso te da también la flexibilidad de saltar a pesos más altos
que te estoy hablando de un cerdo de 140 kilos faenado, aproximadamente 160 días. Hay mercados como el mercado peruano, que se fija mucho en la grasa basal, entonces eso también exige al productor que tiene que tender a cerdos mucho más livianos, estoy hablando 100, 110 kilos, pero bueno, eso yo digo que cuando tienes problemas de grasa, o falta cómo estás calculando tu nutrición, o falta cómo estás ajustando tus ratios. Sin embargo, todo se puede corregir si uno tiene unas buenas bases nutricionales de evaluación de materias primas, pero como términos generales es importante entender que exige el mercado. Nuevamente, incluso en términos de líneas genéticas, no puedo mencionar sin hacer publicidad a nadie, porque creo que todos manejamos muchas estas genéticas en la TAM, pero ahí dentro del mercado hay clientes que prefieren un PIC 410 porque es un cerdo que tiene un background de Petrine, que es un cerdo mucho más conformado. Para mí es un Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Es un monstruo, pero no convierte ni te da el crecimiento que me daría un PIC 337. O a su vez, hay cerdas PIC que funcionan muy bien, pero en condiciones climáticas adversas, quizás una Topix Norving es un poquito más resistente, o quizás en términos de productividad, lo que sucede en Brasil, una Dambre te va a dar mucho más retorno en términos de lechones, ¿no? Entonces, volviendo al tema inicial, ¿qué necesitamos hacer? Primero, como nutricionista, ser muy flexible y tener muy bien definido cuáles son los requerimientos, no solo productivos que busca cada localidad, sino cuáles son las herramientas en términos nutricionales y en términos de genética y background que yo tengo para producir estos objetivos. Entonces, arrancamos de ahí. Algo que quizás me tome un poquito más de explicar es que como nutricionistas, uno de los pasos fundamentales que yo hablo con mi equipo y lo he recibido desde mi formación en la universidad es que nutricionista que no esté en campo no es nutricionista. Yo sé que a veces por tiempos uno a veces tiene que estar en reuniones con los clientes, un día quizás de camisa, con terno, dando una charla, pero yo como nutricionista prefiero que gran parte de mi tiempo como nutricionista sea sentado en el campo revisando números, estoy con los presupuestos adecuados, estoy con los consumos que yo calculé, o quizás es verano y quizás tomé las consideraciones de invierno, entonces aterrizar todas esas características son fundamentales para un nutricionista. Está muy bien, está muy bien. Entender dónde está parado cada productor y sobre todo cuáles son esos objetivos, ¿no? Acá yo me acuerdo cuando estaba en Kansas y analizamos ciertos escenarios de diferentes sistemas de producción grandes de Latinoamérica, veíamos muchas veces el escenario económico también, ¿no? Porque a veces uno tiene que formular incluso para maximizar una ganancia y a veces la situación no es tan rentable, no es tan positiva y tratamos de bajar de repente el costo por kilo producido, pero todo depende de eso, de lo que vos mencionás, ¿no? Es decir, dónde estamos parados y cuáles son los objetivos de cada productor. Sí, mira, y yo creo que voy a traer a colación una de los últimos podcasts que pude revisar que tú hiciste con el doctor Javier Guevara. Él está actualmente en unos nuevos retos interesantes y algo que él planteó muy bien y que nuevamente es importante mencionar aquí, que el primer paso como nutricionista es hablar un solo idioma de formulación y tener súper claro cuál es el potencial en términos nutricionales de las materias primas que yo estoy utilizando y después utilizar este idioma de formulación que puede ser de acuerdo a tu escuela de formación, no puede ser NRC, puede ser Doctor Rostaño, tablas brasileñas, puede ser FEDNA, puede ser INRA, o en el caso de Travel Nutrition donde yo represento, puede ser el CBB. Entonces, lo importante es que mi lenguaje nutricional esté adecuadamente calibrado con las validaciones correctas, con el uso correcto de las materias primas y que formule utilizando el mismo sistema. Porque no va a funcionar que yo tenga un sistema, no sé, evalúe todo en NRC y después tomo los requerimientos nutricionales de Rostaño. Hay una completa desconexión. Y eso es importantísimo, sobre todo cuando nosotros aterrizamos a los requerimientos nutricionales de la genética, ¿verdad? Si tú lees el manual de PIC de nutrición o los requerimientos, ahí te dice, no me acuerdo en qué página, pero dice, estos cálculos nutricionales fueron hechos en base a NRC 2015, solo por dar un ejemplo. Entonces es importante que nosotros tengamos súper claro con qué estamos trabajando y qué vamos a formular en base a qué. Entonces es uno de los pasos. Nuevamente, lo que tú mencionas también es súper importante. Nosotros a veces, o el mercado a veces se enfoca en costo por kilogramo. Y a veces uno como nutricionista tiene una idea
quizás arriba en gerencia o como dueños de empresas o mesas directivas, el enfoque no, necesitamos reducir costos, necesitamos ser más eficientes, necesitamos reducir nuestro CAPEX, OPEX, entonces lo ven desde otra perspectiva, pero el punto de aterrizaje es decir, ¿cuál es el costo por mi kilogramo? Me costó un kilogramo, por decir, un número no importa, no tiene significado, $1.50 por kilogramo de cerdo ganado desde el día 70 hasta el engorde, que sería hasta la faena, que sería solo el engorde, o me costó 1.45. Son 5 centavos de diferencia, pero para quizás tener esa diferencia yo tengo que incrementar a mi costo por tonelada de las dietas que estoy utilizando, un crecimiento 1, un 2, un 3 y un engorde, con subirle 20, $30 por tonelada. Entonces, uno desde la perspectiva nutricional dice, sí, yo sé que esto me va a funcionar más abajo y me va a reducir el costo, pero yo creo que como nutricionista tú tienes dos canales de comunicación con tus stakeholders internos, ¿no? Hacia arriba con los dueños que te van a decir, estás loco, ¿cómo van a subir $40 por tonelada si yo estoy haciendo 20,000 toneladas al mes? Esto me representa tantos millones de dólares, es ilógico, no puedo. Pero hacia abajo decir, mira, vamos a subir esto, pero el costo no se nos va a reducir en X, 2, 3%, y cuál es el ahorro que vamos a generar. Entonces, para tener esto aterrizado y poder compartir esto y poderlo negociar con nuestros stakeholders internos, es entender que yo como nutricionista tengo que dar una propuesta aterrizada a la realidad. ¿Y cómo lo hago? Si yo entiendo muy bien los condicionales que mencionamos al inicio, ¿cuál es el potencial genético? Estoy trabajando con un PIC337 por dar como ejemplo. Y mi objetivo es llegar a los 110 kilos. Yo puedo hacerlo a los 154 días como puedo hacerlo a los 147 días. ¿Cuál es el ahorro de una semana o cuál es el ahorro de mantener a la misma edad pero con otra carga nutricional? Por otro lado, cada cuando uno considera la evaluación de las materias primas, va a haber materias primas que si yo las trabajé con NRC y las salto a otro idioma de formulación, yo tengo otro potencial de liberación. Yo creo que NRC es la base fundamental para casi todos los trabajos todas las otras ecuaciones que trabajamos, pero no quiere decir que las otras ecuaciones no necesariamente te dan otro potencial. Yo veo que la NRC a veces es muy conservador en términos de energía, me refiero a energía neta y metabolizable en cerdos, que si yo ajusto a un CBB, por ejemplo, que es con el que trabajamos en Dragon Nutrition, hay unos ahorros súper interesantes. Y cuando yo sumo en mi sistema de formulación cambiar todas mis matrices energéticas de un NRC a un CBB, que nosotros lo llamamos NutriOp, hay un ahorro interesante. A veces el mismo objetivo nutricional, solo saltar de un idioma a otro idioma, me da unos $15 por tonelada. Obviamente hay diferentes condicionales, no siempre es lo mismo. Una dieta inicial es un poquito más apretada y sacarle el jugo es más difícil que una dieta de engorde, por ejemplo. Entonces, sí hay opciones siempre de ahorro y siempre en base a un cálculo nutricional. Por otro lado, algo que tú mencionas en base al costo por kilogramo, lo hacemos de dos maneras. O incremento cuántos kilos me da mi cerdo y a la final lo hago más rentable, o a su vez le saco menos kilos, pero con dietas mucho más económicas. Y ahí es importante no solo conectar el costo por kilogramo de cerdo, sino cuál es el mercado que yo tengo. Porque si yo tengo un mercado que en el momento de formular el costo del cerdo está por los cielos y no hay cerdo en el mercado, el cliente me dice, necesito reventar estos cerdos, necesito sacarles todo el jugo posible a estos cerdos, entonces uno trata de densificar lo más que pueda dentro de lo que fisiológicamente y biológicamente es posible para depositar en tejido y tú sacas los cerdos. Pero quizás tú ganas más porque el mercado está bueno, pero implica que tus dietas son más caras. O a su vez, lo que nos pasó durante la pandemia, que el consumo de cerdos se nos cayó en varios de los países de Latinoamérica, nos quedamos estancados animales y te toca a la final alargar su vida o reducir su crecimiento lo más posible. Entonces, tenemos que atender a esa necesidad. Sin embargo, todo depende de la disponibilidad de materias primas. Hablo desde Ecuador, tenemos maíz, tenemos soya, tenemos trigo, tenemos incluso a veces tenemos otros subproductos como cáscara de arroz, tenemos palmiste. Hay mercados, Perú, por ejemplo, que no tengo más que soya, maíz y afrecho. Y a veces el afrecho no siempre es condicional. Voy a otros mercados de Centroamérica que tengo solo aceite de soya y no tengo aceite de palma.
Entonces la nutrición es muy flexible y hay que aterrizarlo a las condiciones locales. Me surgen un montón de cosas que quiero profundizar con vos, Juan Miguel, pero no lo quiero hacer eterno. Pero algo sí que me resulta súper interesante es que mencionaste el cómo uno presenta la información o cómo uno presenta la propuesta. Si nosotros si arrancamos diciendo, mirá, vamos a aumentar $40 el costo por tonelada para, ahí quizás ya te ganaste un enemigo o un no, ya te son la puerta. Pero si uno dice, vamos a mejorar el retorno sobre inversión en nutrición, de esta manera vamos a generar tanto más por kilo vendido, y esto implica un aumento al final de las cuentas de $40 por costo por tonelada, eso es diferente. Lo mismo con cuando uno tiene que achicar los costos. Arranquemos por reducir el costo y obviamente vamos a sacrificar algunos kilos, pero al final obviamente siempre el resultado económico tiene que ser el mejor posible, ¿no? Y a eso tenemos que apuntar. Eso me resulta súper interesante que lo trajiste a la mesa, el cómo uno comunica, ¿no? Cómo uno propone y esa capacidad. Yo hace poquito, y con esto ya te dejo comentar, hace poquito estaba hablando con uno de nuestros anfitriones y un tipo que a mí me llamó la atención la capacidad de negociación que tenía, porque decía, a veces uno tiene que saber cómo vender la idea a tu cliente, cómo convencer a tu cliente y a veces hasta algunas técnicas de negociación que se usan en la política, ¿no? De decir, hagámosle creer a la persona que la idea es en conjunto para que se apropie de esa idea y para que esté convencido de que le va a funcionar. Entonces, che, mira, te presento esto, ¿qué te parece? Ah, sí, bueno, juntos lo diseñamos para que la persona al final termine aceptando. Ahora sí. Sí, en Ecuador decimos es importante compartir el muerto juntos, ¿no? No solo fue mi muerto, sino fue el muerto de todos. Pero sí, mira, yo creo que como nutricionista, tú no solo tienes la responsabilidad de optimizar la dieta al mejor nivel nutricional para tener un objetivo, sino como profesional técnico, como científico, seas PhD, seas máster o seas ingeniero, el objetivo es transmitir esta información compleja porque no es sencillo. El dueño de la empresa o al que tú le estás asesorando, él no te va a entender que tú saltaste de 2.400 kilocalorías de energía neta a 2.500 y que ajustaste un ratio energía lisina de 3.8 a 4.2. Él no lo entiende. Él tiene que entender, con este plan nutricional actual nosotros estamos alcanzando 105, 110 kilos, 160 días. Si hacemos este ajuste que representa X dólares hacia arriba, vamos a potencialmente subir estos 110 kilos a 120. Eso quiere decir que diluimos este plan nutricional no en 110 kilos, sino en 120 kilos. Por lo tanto, el costo por kilogramo se reduce en X porcentaje. Súper, ese es el lenguaje que tenemos que atender, pero también un poquito hacia abajo, hacia la gente que está en granja o hacia tu equipo comercial, porque no siempre tú asesoras a un cliente que está produciendo los cerdos, a veces asesoras a una empresa que produce un alimento balanceado, porque ahí la respuesta te va a decir, sí, pero mira, yo quiero seguir manteniendo mis márgenes. Entonces uno dice, mira, ¿qué opción tenemos para mejorar la dieta manteniendo nuestros márgenes? Y de ahí entramos en otra etapa, ¿no? Porque si bien uno tiene atendido los requerimientos nutricionales, uno no debe descartar que cada granja tiene un reto. Cada granja tiene necesidades distintas y cada país tiene legislaciones distintas. Hay muchos países que el uso de antibióticos promotores del crecimiento está completamente prohibido. Hay países en que tú los puedes tener y te juegas con ese rango. Obviamente, como profesional, uno trata de trabajar con lo mínimo necesario, pero hay ocasiones en que no puedes. Entonces, una vez que yo tengo calibrado súper bien mis requerimientos nutricionales, mi valoración de materias primas, yo entro a la segunda fase que es importante, pero no es tan importante, pero no menos importante, el hecho de qué portafolio de aditivos yo estoy utilizando. Y no hablo portafolio de aditivos, es decir, esto funciona porque lo trabajé en otro lado, sino cuál es la necesidad de mi cliente. Tengo que sacar antibióticos, perfecto, entonces utilizo un ácido orgánico, ácidos grasos de cadena corta y mediana, utilizo una inclusión de un zinc, qué sé yo, 80, 100 partes por millón, utilizo un cobre, puede ser hidroxicloruro de cobre, a 150 ppm. Luego tengo requerimientos de estrés térmico, estoy utilizando no una betaína como para controlar el balance. Tengo problemas de cerdos, o quizás si estoy saltando a un cerdo de 120 kilos, estoy castrando, no estoy inmunocastrando, entonces justifica no utilizar una ractopamina. Y quizás más adelante la pregunta es,
mi cliente está exportando estos cerdos a Europa, quizás no puedo utilizar ractopamina o estoy utilizando, exportando a Asia o es consumo local. Y la pregunta más adelante es que está bien 10 ppm de ractopamina, quizás solo necesito 7.5 o 5, o a veces cuando me da un calambre al ojo que veo 20 ppm de ractopamina, entonces digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, es importante entender esa necesidad. Entonces, ya pasamos de mi cliente superior, que quizás son los dueños de la empresa o el dueño o la mesa directiva, y quizás hacia abajo los que están en granja, pero ahora es entender también transversalmente qué estrategia yo estoy utilizando para atender este mercado. Y recordemos que la calidad del producto final, que es el cerdo, va a caer sobre responsabilidad del nutricionista, no va a caer sobre el que maneja la granja porque la final siguió los procedimientos, va a caer sobre el nutricionista y las estrategias que cada nutricionista utiliza. Algo que también es importante aquí definir es cuál es la presión de enfermedad que yo tengo en la granja, porque es importante, uno como nutricionista, si hace un ajuste menor, puede subir 1 o 2 kilos en una dieta, asumiendo que el cambio fue menor sin una densificación. Pero ahora, si yo manejo las condiciones de granja o reduzco la presión de enfermedad, yo tranquilamente puedo agregar 5 o 6 kilos al sistema. Entonces, quizás ya hemos hablado de la parte nutricional, entender qué requiero, mis ecuaciones que utilizo para la validación y el uso estratégico de aditivos para atender una necesidad. No debemos descartar cuán importante es la presión de enfermedad en cada granja. Y a mí a veces me parece gracioso porque a veces asesoramos a muchas empresas que producen alimento balanceado y el mismo alimento, el mismo lote de alimento de una dieta inicial, en una granja le dio 32 kilos a los 70 días y en la otra granja no sobrepasa los 27. Y te llega el reclamo, no, el alimento no sirve. Cuando revisamos con calidad y el comercial que vende el alimento le digo, hermano, pero mira esta granja que tú atiendes, te da 32. Es el mismo lote exacto, el mismo parámetro de calidad y en la otra te da 27. Le digo, nosotros tenemos que revisar cuál es la presión de enfermedad. Y después de presión de enfermedad, algo que tenemos que revisar también es cuáles son las condiciones medioambientales de estrés que tienen estos lechones. No es lo mismo producir en un verano seco que en un verano húmedo. Y quizás tú que vienes de Argentina, tú sabes que algunos veranos son recontra que húmedos y las cerdas o los lechones lamentablemente no lo comen. Entonces, solo como para hacer un resumen chiquito, como nutricionista, siempre estar en campo, porque la presión de enfermedad tú la ves con tus ojos, no ves con un reporte que te diga si positivo a Pierce o positivo a, qué sé yo, micoplasma. Segundo, tener una validación de las materias primas adecuada y que sea un lenguaje único de formulación. No formular con, no analizar las materias primas con NRC y formular con Rostaño. No va por ese camino. Tercero, entender muy bien mi genética y entender mi genética en base a objetivos. Quiero un cerdo magro, quiero un cerdo marmoleado. Ahí veo cuando un duro tiene una participación importante en la calidad de carne final. Finalmente, entender la presión de enfermedad que tengo en mi granja y las condiciones medioambientales, fuera de los acuerdos de negociaciones que uno finalmente haga con los clientes. Excelente, ¿no? Y quiero enfatizar en algo que dijiste que me parece súper importante. Uno tiende, es muy común, mirar al que está al lado, mirar al que le está yendo bien, mirar al que tiene los parámetros o los KPIs que uno está buscando y transpolar. Es decir, si yo hago lo mismo, me va a ir de la misma manera. Y es lo que vos trajiste. Genética, ambiente, presión sanitaria, objetivos. Mismo que no sea mercado de exportación o mercado de interno, ¿no? Hay sistemas de producción que están integrados verticalmente y tienen hasta una marca propia y quizás le dan mucha más importancia a lo que es la calidad del producto final porque genera un valor agregado. Hay incluso sistemas integrados verticalmente entre países que tienen, o mismo dentro de un país que tienen foco diferente, porque uno se enfoca en la calidad de la grasa, porque hace corte de tocino y otros no. En Argentina no le damos mucha importancia, pero porque ese corte no se paga un diferencial. Acá uno va a las góndolas de Estados Unidos y la panceta o el bacon es lo más común de encontrar. Exactamente. Le dan importancia a la calidad de la grasa. Entonces, súper interesante eso. Y algo que lo mencionaste o se me vino a la cabeza en varios puntos que trajiste es la oportunidad que conlleva, ¿no? Usar datos propios de la granja, ¿no? Si uno quiere hacer un cambio, que todo el tiempo tenemos que estar apuntando a mejorar,
tenemos que ver de dónde partimos, ¿no? Cuál es nuestro escenario, más allá de los objetivos, decir, bueno, ¿dónde estás parado? En términos sanitarios, en términos de ambiente. Y ahí te quería preguntar, ¿cuáles son esos errores más comunes que vos ves como para crear awareness o concientizar a diferentes productores quizás o nutricionistas? ¿Cuáles son esos errores que vos encontrás independientemente de la latitud, no? Sí, mira, quizás era un tema que quería tratar un poquito más adelante, pero creo que es una buena forma de ingresar. Yo creo que a veces uno como nutricionista, cuando hace las preguntas correctas, llega a identificar más problemas que existen en granja. Doy un ejemplo. A mí, cuando me dicen, comencemos por tocar las dietas de reproductoras, a mí me da miedo. Yo prefiero siempre tocar las dietas de gordos, porque con los gordos tú tienes un ciclo chiquito, relativamente pequeño con los cerdos, porque en 5 meses estás afuera y ves que todo funcionó. Pero si tú tocas una dieta de una cerda en gestación o lactancia, te estás comiendo ciclos enteros. Entonces, uno cuando arranca en una dieta como en una granja como nutricionista, lo que se convierte es como ¿cuál sería el término correcto? Se convierte en un auditor del sistema productivo. Y ahí es un punto importante que quizás no toqué al principio, es que si tú como nutricionista no entiendes el sistema productivo, va a ser muy difícil que tu interpretación de la data sea la correcta. Doy un ejemplo. No es lo mismo formular para cerdos en Ecuador o en Perú o en Centroamérica, como él es Costa Rica, como formular para condiciones canadienses o americanas, o a su caso condiciones europeas. Entonces uno tiene que tener muy claro cuál es el sistema y el ciclo productivo, porque de esa manera tú puedes hacer las preguntas correctas y de esa manera entender los datos. Ahora, nosotros siempre hablamos de nutrición de precisión, pero a veces entendemos como nutrición de precisión de tengo mis ecuaciones súper alineadas, tengo el requerimiento alineado, se ajusta a la genética, se ajusta a mis parámetros técnicos de confort o los objetivos productivos, pero no vemos que en una granja suceden muchas cosas. Quizás yo ajusté para una condición tropical, ¿verdad? Yo ajusté para una granja en el trópico con unos, qué sé yo, 25 promedio de temperatura, unos 70 de humedad, pero no estoy ajustando para espacio de comederos, no estoy ajustando para densidad, mi nutrición, no estoy ajustando para presión de enfermedad, no estoy ajustando para que yo tenga en mi ciclo productivo cerdos que están saliendo con dos edades diferentes. Entonces, todo eso lo hacemos en base a, nosotros los llamamos en Travel Nutrition modelos matemáticos, pero es cómo nosotros podemos integrar el sistema productivo en base a potenciales o ecuaciones de crecimiento. Doy un ejemplo. Como tú, nutricionista, sabes que si yo tengo X nivel de energía y X nivel de lisina y lo voy subiendo 2, 3, 4, 5, 8, 10%, la curva de deposición de grasa en un cerdo se va a ir hacia abajo, ¿verdad? Porque estoy cambiando los ratios, estoy preponderando depositar mucha más proteína que depositar grasa. Ahora, si metemos ecuaciones, esta deposición de músculo o reducción de grasa con una densidad y eso le calculo o le pongo en la ecuación el espacio de comedero y sobre eso calculo en la misma ecuación la cantidad perdón, la humedad relativa o la temperatura, me da otra respuesta biológica completamente distinta. Entonces, los datos nos sirven para alimentar los sistemas de validación nutricional que nosotros tenemos. Uno como nutricionista, las herramientas que uno tiene, es decir, bueno, me ajusto en este sentido, me ajusto tanta energía porque sé y mi experiencia me da para eso. Pero el problema es que no todos hemos pasado por la misma experiencia y no todos conocemos las mismas circunstancias. Y a veces, como nutricionista, yo tengo, pues, qué sé yo, si yo tengo normalmente 100,000 cerdos, voy a tener granjas de 20,000, granjas de 5,000, granjas de 2,000, granjas de 40,000 cerdas, una en el desierto, una en una zona fría, una en una zona caliente, con retos distintos. Entonces, como nutricionista, ¿tengo nutriciones distintas o tengo una sola? Porque quizás logísticamente solo tengo una planta, no tengo dos plantas que puedan alimentar a todos los lados. Entonces, ¿qué hacemos? Es importante aterrizar esta colección de data a modelos matemáticos económicos que nos permita tomar decisiones mucho más precisas. Y saltamos de una nutrición de precisión que casi todos los nutricionistas lo hacemos. No ha habido un nutricionista con el que yo no me siente que no tenga sus números súper claros y que no tenga sus ecuaciones o cálculos nutricionales aterrizados. Lo que a veces sí nos falta, y me incluyo, es que nosotros aterricemos eso a un nivel un poquito más alto de precisión. Yo siempre digo, no está mal medir
que me voy a inyectar 2 mililitros de penicilina, a decir me voy a inyectar porque estoy con un problema infeccioso 2.25 de penicilina. Estas variaciones pequeñas, ese nivel de precisión de saltar de mililitros a microlitros o nanolitros, sí nos va a dar un potencial diferente. ¿Por qué? Porque recordemos que la producción porcina es como el Tour de France que corrimos recién. Los, las ganancias reales se encuentran en los puntos marginales que nosotros podemos reducir. El hecho de que yo le baje 20 gramitos al peso de mi bicicleta significa que voy a ganar 0.5 segundos de tiempo en subida en montaña. Lo mismo sucede en los cerdos. Si yo estoy formulando con una energía, estoy hablando en términos netos, para un cerdo de 70 a 100 días, estoy formulando con 2.500 de energía neta. Y digo, sí, 2.500 está bien, pero con 2.480 obtengo el mismo resultado y la misma deposición de grasa, y a su vez mejoro mi ratio de energía lisina. Estoy ahorrándome en mi costo porque estoy ahorrando 20 kilocalorías por tonelada que representa. Entonces, esas variaciones que nosotros a veces no le prestamos atención se van compilando en un sistema de formulación como lo sería un modelo matemático económico. Para el caso de Trago Nutrition, que es la empresa que yo represento, nosotros tenemos estos modelos matemáticos para los cerdos de engorde, donde te permite compilar toda esta data de condiciones ambientales, de salud, condiciones estructurales de la granja y conectarlas con un costo final de producción, porque no es lo mismo formular cuando el mercado está bueno que cuando el mercado está súper malo. Entonces, eso es conectar. Ahora, saltando al otro tema que tú me dices que cómo nosotros evaluamos en la granja, yo te mencionaba, yo siempre arranco con los gordos. No tengo problema en hacerlo con las dietas, pero el gordo me permite incluso entender cuán bueno es el cliente o cuán buenos son los empleados de granja manejando los datos. Cuando yo salto a tocar las dietas nutricionales de una dieta en gestación, lo que me he encontrado mucho y ha sido uno de los problemas es que pocos clientes tienen súper claro cuál es su consumo de las cerdas. Incluso a veces el nutricionista cuando nos sentamos y revisamos, mira, dice, estoy formulando la nutrición, las dietas genéticas te dicen high density and low density, no te dicen nada más, pero estoy apuntando al high density primero porque incrementé 0.5 lechones por cerda al año, bajé un poquito el peso, entonces tratando de destete de los lechones, estoy tratando de ajustar, pero le digo, ¿pero cuánto te está comiendo la cerda? Me dice, mi cerda está comiendo 6.5 kilos. Y vemos y visitamos la granja, revisamos los registros y el primer punto que yo veo, eh, solo como descripción general, en Latinoamérica normalmente cada cerda tiene una hojita y tú estás alimentando normalmente manualmente. Y ves que en la mañana llegó el empleado, puso 2 kilos y marca una linita. En la tarde vino, puso otros 2 kilos, otra línea. Y se te va formando como una tablita de distribución normal de rayones en un papelito y te da la idea. Pero eso es solo un papelito. Con ese papelito, la misma persona lo pone en un documento Excel que compila y se reporta con el consumo real de la granja. Ves que hay unas disparidades tremendas. Hemos revisado que a veces estuvo calculado para 6.5 kilos de consumo de cerda por promedio de lactancia, cuando en realidad estaba consumiendo 5.8. Entonces, lo que hizo el nutricionista de densificar estuvo bien, pero esa densificación no es suficiente. Y en algunos casos con estrés calórico nos dice, mira, está consumiendo 5 kilos o 5.5 y revisamos, estaba con 4.8 kilos. No quiere decir que todo sea así, hay granjas que lo tienen súper preciso, hay granjas que tienen sensores en sus hilos y te permite saber contablemente, se resta el lote de cerdas, se consumieron tantas toneladas, pero en la realidad es solo un valor contable, no es un valor traducido a consumo, porque hay desperdicios, porque hay millón cosas que pueden pasar. Hay cerdos que no te consumió nada y no te reporta ese valor. Entonces, es importante tener súper claros los datos y aterrizar los consumos. Algo que sucede también bastante que yo veo, sobre todo, es que digo, cerda con bajo consumo, cerda que no me está dando los lechones, que tiene un proceso de desmedro muy excesivo, úlceras escapulares al segundo parto, y cuando reviso la nutrición está en orden, el consumo está preciso, voy a las chanchidas y a veces por logística están levantando a las chanchidas o a las cerdas de reemplazo con la dieta de engorde. Pero la dieta de engorde tiene un objetivo y un ratio distinto que es depositar músculo, mientras que a mi cerda de reemplazo yo tengo que depositarle grasa. Entonces el problema no se originó necesariamente en lactancia o en gestación, sino se originó en cómo yo estoy levantando mis chanchidas. Entonces, cuando yo mencioné al principio que como nutricionista, sea en aves, sea en cerdos, sea en rumiantes, si uno no entiende el sistema productivo como tal,
no puede tocar la nutrición. Y cuando tú llegas como nutricionista a hacer la revisión de datos de la granja, tú te vas dando cuenta, vas haciendo la auditoría, a ver, estás llegando al peso, la cerda, estás llegando a la edad, o a veces te dicen, no, la nutrición está muy buena, que mi cerda no está llegando a la edad correcta, si no estás llegando 3 semanas antes. Como nutricionista, a mí más me alarma que llegue antes a que llegue un poco después, porque tú estás levantando una cerda muy rápido y no le estás dando la capacidad de una conformación ideal. Entonces, solo como para cerrar este tema, Leandro, es importante hacer la auditoría y la auditoría yo personalmente la hago como checklist, como referencia desde que estoy en la universidad. Bueno, mi sueño fue ser piloto alguna vez, de ser piloto comercial. Obviamente me gusta más la parte de nutrición animal, pero algo que sí aprendí de los pilotos y por qué funciona todo muy bien, porque un avión es algo muy complejo, es que tú para todo tienes checklist. Para aprender el avión tienes que seguir un protocolo. Eso yo lo repliqué cuando hice mi PhD porque tenía que hacer muestras de microbioma y eso es súper complejo tomar y tenía todo en checklist. Entonces yo cuando hago asesor a un cliente o visitamos un cliente, lo primero que hacemos es un checklist súper grande de todo, que sería como nuestra auditoría, y de ahí hacemos una propuesta. Sin un checklist que me permita saber todos los puntos productivos, yo no puedo hacer nada más. Y en ese sentido, yo creo que algo fundamental como individuo y como profesional es que no debemos desconectar la confidencialidad de nuestros clientes. Y es un punto que yo te lo dejo abierto, porque uno recibe el privilegio como nutricionista, como asesor técnico, de ver a la empresa desnuda. ¿A qué me refiero? Que uno ve costos, ve balances, ve retornos de utilidad, porque al final tú discutes tu propuesta con una utilidad de retorno y uno tiene que ser muy respetuoso y confidencial de los datos que uno ve del cliente. ¿Qué recomiendo yo siempre? Es siempre manejarlo en base de un acuerdo de confidencialidad legalmente establecido y a pesar de eso, uno siempre tiene que tener el respeto hacia el cliente que te está abriendo las puertas. Eso sería, eh, Leandro, como la parte final de ser nutricionista y dar soporte en granja. Es muy, muy complejo. No, no, me encanta, me encanta. Y Juan Miguel, de nuevo, podría hablar con vos todo el día porque aparte un tema va llevando al otro y esto sabes que no se acaba, pero de nuevo, para resaltar algo, para trabajar con formulación de precisión, por lo que vos decís, precisamos datos de precisión. Y ahí hay una oportunidad gigante dentro de la industria en profesionalizar lo que son procesos, protocolos, toma de datos, tener datos confiables para poder tomar decisiones certeras, ¿no? Y ahí es súper interesante cómo hacemos como profesionales y quizás para un próximo episodio, cómo hacemos como profesionales para ayudar a los productores a profesionalizar lo máximo posible con la generación de datos confiables para uno poder tomar decisiones certeras, básicamente. Pero muy, muy, muy claro todo lo que nos compartís. Un segmento que tenemos dentro del podcast para finalizar es nominación, Juan Miguel, de algún profesional que te gustaría escuchar, te gustaría que tengamos dentro de Cerdocast para que te acompañen en esos viajes que haces vos en tu rutina de trabajo. Ya, mira, yo nominaría a una persona que admiro mucho. Su nombre es la doctora Alexandra Naranjo. Ella es parte nuevamente de todo nuestro equipo en Travel Nutrition. Es una persona que tiene una experiencia gigantesca. Y a veces yo me llevo de su ejemplo, de que uno tiene que ser un nutricionista 4x4, un nutricionista Toyota Land Cruiser, que tengas que formular en todas las condiciones. Quien está formulando entiende cuál es el concepto de núcleo cerrado, núcleo abierto, porque a veces tienes el producto en planta y te llama y dices, doctor, me olvidé que no había lisina, sulfato, tengo la clorhidrato, le puedo poner la misma, y dices, no, 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 o sea, no. Entonces uno tiene que tener ese sentido y es alguien que está muy conectado a la industria latinoamericana. Entonces creo que poder escuchar de ella su experiencia y su trabajo a lo largo de la historia va a ser un ejemplo importante. Por otro lado, eh, yo creo que la industria se está moviendo también por la parte de que hay más chicas en la industria, hay más mujeres involucradas en la industria y ver que también es una industria que no discrimina en que seas mujer o seas hombre, porque todos tenemos las mismas oportunidades y sería muy importante ver su perspectiva en ese sentido.
sería mi recomendación. Y solo como para cerrar un punto que tú mencionaste ahí, a veces incluso me pasó a mí cuando yo arranqué el PhD que quería ya aprender a formularlo más rápido, quería entender y manejar el best mix, el break, las opciones disponibles, pero de hecho eso es lo menos importante cuando tú eres un nutricionista. Tener la perspectiva económica, la perspectiva nutricional es fundamental antes de tocar cualquier sistema de optimización de dietas. Entonces, ese sería mi recomendación. Yo aprecio mucho a la doctora y creo que esa sería un input importante para lo que está sucediendo en el panorama productivo latinoamericano actual. Juan Miguel, siempre es un gusto tenerte y aprender de tu experiencia y ojalá que te tengamos pronto nuevamente, ¿sí? En un episodio más de Cerdocast. No, siempre con gusto y nuevamente todos estamos disponibles en nuestras redes, en nuestro LinkedIn y siempre abierto a cualquier consulta y muy gustoso de colaborar con Cerdocast. Un abrazo grande.